Muy buenas a todos y todas. Vamos a seguir trabajando con la parte de cálculo integral. Vamos a hacer las primeras preguntas que aparecen, perdón, las tres últimas preguntas que aparecen ahí. Más fácil decir que no vamos a hacer la primera en este video, sino que nos vamos a dedicar a ejercitar esto que era el cómo se utiliza la integral de Riemann para calcular áreas. Aunque finalmente uno termina por utilizar el teorema fundamental del cálculo, combinándolo con las primitivas. Tenemos que saber esto porque nos lo pueden evaluar en el caso de la gran mayoría de los que van a ver esto, y por saberlo sería muy bonito que despierte la curiosidad. La verdad es bonito entender de dónde salen todas las cosas en matemática y así no nos quedamos en que fue una materia culiada que pasó el profe para cagarnos la vida. Vamos a calcular la integral de Riemann por la definición, y aquí nos dan una definición. De hecho, que nos den esto es una gran ventaja con respecto a algo que yo presentaba en el video anterior, que la clave para poder calcular algo por Riemann generalmente va a ser elegir bien ese punto. Y acá nos están dando cómo lo vamos a calcular, porque de hecho nos dicen que acá está el delta x o el triangulito con la x, que finalmente es la diferencia o la base de cada uno de estos rectángulos. Eso es lo que está representando. Cuánto mide la base del rectángulo y la función cuánto era la altura, si es que recordamos lo del video anterior. Entonces vamos a partir con el primero. Nos piden calcular el área bajo la función que aquí aparece x cubo entre 0 y 2. Va a ser un desarrollo relativamente mecánico. La verdad es que no hay mucho que pensar porque incluso nos están dando la fórmula. Lo primero que vamos a hacer es sacar cuánto va a ser esta separación entre intervalos, la distancia que abarca cada intervalo o la base del rectángulo. Para eso nos dicen, toma la b, que sería 2, o el límite más a la derecha, réstale el límite a la izquierda, y eso divídelo en n, porque quieres n rectángulos. Si quisiese 5 rectángulos, divido en 5. Si quisiese 80 rectángulos, divido en 80. Acá n porque finalmente n va a ser infinito, van a ser rectángulos infinitamente delgados. Y esto nos va a quedar entonces que es 2 partido en n. Y ahora vamos a calcular este de acá. En ese color no se ve nada. Este de acá, el de la función, porque va a ser el otro factor que tenemos que involucrar en esta sumatoria. Entonces, f de a, que en este caso es 0, más el triangulito o el delta x, que ya sabemos que es 2n, por i, que va a ser el término que va a ir moviendo la sumatoria finalmente. Por eso lo tenemos que ocupar. Y esto sería, vamos a hacer mejor a la derecha, la función evaluada en 2 partido en n por i. Y ahora tenemos la función, así que podemos calcular cuál es la altura de este rectángulo. Va a ser 2 partido en n por i elevado al cubo. Y esto finalmente queda 8 partido en n al cubo por i al cubo. Y ahora nos podemos ir ya a la sumatoria. Vamos a rellenar todo con los datos que tenemos. La sumatoria desde el 1 hasta el n, el límite lo vamos a tirar al final, así que no me voy a molestar en escribirlo por ahora, de la altura del rectángulo, que lo calculamos acá, 8 partido en n al cubo por i al cubo, multiplicado por el intervalo, la base de cada uno de estos rectángulos, que tenemos en este caso es 2 partido en n. Vamos a juntar los términos que sean semejantes. N igual 1, 2 por 8 da 16, n al cubo por n nos da n a la cuarta, por i al cubo. Vamos a seguir trabajando acá, voy a hacer un pequeño zoom. Este término de acá, al no depender del índice de la sumatoria, lo puedo sacar, es como una constante finalmente, ¿ya? Porque la n no se va moviendo a lo largo de la sumatoria, sino que siempre se mantiene fija. Vamos a tener esto 16 partido en n a la cuarta por la sumatoria de los cubos de cada uno de los naturales. Y eso tiene una fórmula que hay que conocerla. 16 partido en n a la cuarta. Y no es tan difícil esta fórmula porque es la misma de los naturales elevado a nada. Es el límite de la sumatoria por el límite de la sumatoria más 1 partido en 2, y todo esto al cuadrado. Entonces finalmente nos va a quedar 16 partido en n elevado a 4 de n cuadrado más n partido en 2, y todo esto al cuadrado. Vamos a resolver esto. 16 n a la cuarta, n elevado a 4 más 2, el doble del primero por el segundo, básicamente n al cubo más el cuadrado del segundo,
dividido en 4, porque también queda elevado el denominador. De hecho, yo me atrevería a decir que el más probable que pase desapercibido es ese, como que se nos olvide elevar el denominador. El 16 y el 4 se simplifican y nos queda 4 partido en, o sea, por nl4 más 2n al cubo más n cuadrado partido en n a la cuarta. Y ahora que ya tenemos la expresión, ocupamos o lanzamos el límite de cuando n se va al infinito. Aquí básicamente nos vamos a tener que quedar con los que tengan los exponentes mayores, porque si yo veo esta fracción, por ejemplo, al separarlo, ese me va a dar 0, porque el n a la cuarta se va haciendo mucho más grande, más rápido que el n al cubo, así que todo eso, o el término que aparece aquí, se va a 0, ese también se va a 0, y este de acá va a dar 1, así que el resultado final es 4. Esto en realidad lo hago relativamente rápido porque la sección de límites, a pesar de que yo no he hablado nada de ello, si es que estamos en cálculo integral, ese límite ya se vio en varios cursos atrás, así que lo dejo ahí. Si hay dudas, de todas maneras me pueden preguntar. Entonces ahí tenemos el primero. Vamos con el segundo. Entonces voy a anotar porque se me va a olvidar seguramente. La función ahora era x cuadrado más 1, si no me equivoco. B creo que era 2 y A era 0. Voy a revisar igual porque mi memoria es pésima. Ya, súper. ¿Sí era? Sí. Entonces vamos a hacer los mismos pasos de antes. Primero tenemos que ver cuánto va a medir cada uno de estos rectángulos. Para eso, límite de la derecha menos límite de la izquierda partido en n. Nos dio lo mismo que antes. Luego tenemos que ver la altura de cada uno de estos. Y para eso era A más delta x y. Ojo que esto de acá sí es conveniente, en realidad también creo que la mayoría de las veces el punto que se utiliza tiene que ver con esto. Lo que estamos tomando acá son los extremos a la derecha de cada rectángulo para ver su altura. Sí puede ser, y en general tener un punto fijo como esta fórmula nos lo da puede ser útil, pero la verdad es que uno de estos lo puede elegir de acuerdo a su conveniencia. Ya dudo que en un ramo de cálculo integral que no profundiza, por ejemplo, en las condiciones para que exista la integral, o que no vea, por ejemplo, cómo pueden ser condiciones que tienen que ver con la integral superior o la inferior, o cómo se oscilan estas integrales. Si no han escuchado hablar de eso, difícilmente van a necesitar otra forma de encontrar el punto. Pero es bueno también saber que las cosas matemáticas no son fijas, no es que esto tenga una fórmula, sino que estoy eligiendo una altura para el rectángulo dentro del intervalo que puedo. Y bueno, aquí me conviene tomar el punto que está más a la derecha, pero pueden haber situaciones donde yo considero que es más fácil encontrar el del medio, o yo considero que el que está a un cuarto del inicio de este intervalo. Aquí en matemáticas siempre tener abierta la mente en el fondo, porque en la medida que nos volvemos más rígidos con las fórmulas, más después nos cuesta adaptarnos a contenidos nuevos. En este caso vamos a tener esto de acá. Si lo evaluamos, sería la función, el a es 0, así que se va de 2 partido en n por i, que de hecho es lo mismo de antes. Y ahora evaluar la función propiamente tal nos daría 4i al cuadrado partido en n al cuadrado más 1, porque hay un 1 por ahí dando vuelta. Y ahora vamos a la sumatoria, entonces, sumatoria de la altura de los rectángulos, la vamos a anotar entre paréntesis, porque si se dan cuenta que hay como una suma involucrada, entonces no vaya a ser que se nos quede un término fuera. Los paréntesis, yo siempre trato de hacer énfasis en esto, son súper útiles, y a veces por darnos flojera anotar estas dos líneas podemos tener todo un problema mal que no lo hubiésemos tenido, porque te dan orden los paréntesis, ya te están indicando algo, así que es mejor ocuparlo. De aquí vamos a tener 4n cuadrado partido en, perdón, i cuadrado partido en n cuadrado más 1, ahí sí cierro paréntesis, por la base de cada uno de estos rectángulos. Ven acá el paréntesis, de hecho sí me ayuda bastante, porque si no, yo apostaría que sería probable que ese 1 no se considerase dentro de la multiplicación, generaría un error. De hecho generaría, creo que te podría llegar a dar infinito la suma, entonces, o el área, así que mejor tener cuidado con ello desde un inicio. Vamos, entonces tendríamos la sumatoria de 4 por 2 nos da 8, y al cuadrado queda como y al cuadrado, y n cuadrado por n nos va a dar n cubo más 2n.
Vamos a separar esto en dos sumatorias. La primera va a ser la sumatoria que va, o que toma el término, mejor dicho, de 8 y cuadrado n cubo, y la otra va a ser la que toma el del 2 partido en n. Y todo lo que tenga que ver con un número o con la n, dado que el índice de la sumatoria es i, lo puedo sacar. Entonces, el 8n cubo se va a salir, y acá dentro de la sumatoria solamente me va a quedar el i al cuadrado. Así que voy a tener que calcular la sumatoria de los cuadrados de los naturales. Y en el otro puedo sacarlo todo, porque no hay nada con la i, así que aquí adentro queda un 1. Así que voy a calcular la suma de los primeros n, o n veces calcular la suma con 1. O sea, van a ver n1 sumándose, ya más fácil, me enredé solo. Ya, el de acá, el de la derecha, es el más fácil porque en el fondo es n veces 1. O sea, si yo les digo que tengo 3 veces el 1 sumándose, saben que da 3. Si tengo 6 veces el 1 sumándose, da 6. En este caso nos va a dar n por 2 partido en n. Y para el de la izquierda tenemos que conocer la fórmula, que eso puede ser un poquito más complicado porque creo que es la fórmula más larga entre las tres posibles sumatorias, como de los naturales normales, al cuadrado o al cubo. Esta es la más larga. Nos va a dar n más 1, 2n más 1. De hecho yo me aprendería esa bien de memoria porque la otra es como n por n más 1, que es tal cual esto, partido en 2, y cuando está el cubo se le agrega un paréntesis y se le va al cuadrado, que fue lo que hicimos antes. En este caso se agrega este paréntesis del 2n más 1, y en vez de quedar dividido en 2, queda dividido en 6. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a tratar de simplificar algo. Esa n con esa n se va, por lo tanto acá va a quedar un 2 tan solo. El 8 y el 6 los voy a dejar acá al lado porque tengo que agrupar todo esto de acá. Y de nuevo solamente me va a interesar el que tenga el mismo exponente que el denominador, porque si me queda por ejemplo acá un n cuadrado dando vuelta multiplicado, no sé, por 100 supongamos, da lo mismo porque como ese exponente es más bajo, se va a ir a 0. Así que de hecho esto es como un avance, un truco. De todas maneras, si quieren pueden resolver toda la multiplicación de arriba, está súper bien, no hay ningún problema. Pero yo puedo preocuparme solamente de los términos que me van a quedar un n al cubo, porque ese va a ser el que va a dirigir, por así decir, el resultado. Entonces yo veo, n por n me da n cuadrado, por 2n me va a dar 2n cubo, y ese va a ser el único que va a sobrevivir. Si sigo haciendo las multiplicaciones, se van a ir todas. Así que si quieren hacerlo, como les dije, ningún problema, pero acá por el largo del video y porque no es lo esencial estos desarrollos algebraicos, solamente voy a simplificar eso. Vemos que el 6 con el 2 se simplifican y acá queda 8 partido en 3 más 2. Bueno, la suma de esa fracción daría lo correcto. El tercero no lo voy a resolver acá porque para que no quede tan largo el video, la verdad, y porque tengo que ir a comprar. Pero es súper fácil, es lo mismo. En realidad lo que pasa es que no nos están dando directamente los datos, pero esta de acá es la función que estoy integrando, o el área que quiero saber qué hay detrás. Entonces los datos son las funciones 6 menos 2x. Y bueno, lo que sí hacen diferente acá es que los límites de integración, o lugar donde quiero ver cómo queda el área, ya no es solamente 0 y 2, sino que es el límite más a la derecha, un 7, y el límite más a la izquierda, un menos 2. Pero de verdad va a ser tan simple como tomar, bueno, delta x va a ser 7 menos 2, porque este menos viene por fórmula, y este menos 2 es porque corresponde al límite izquierdo, dividido en, igual que siempre, n. Entonces, bueno, ahí les dejo calculado lo que sería el delta x, es 9 partido en n. Y el resto lo mismo, evaluamos la función, empezamos a calcular la suma, vamos a tener que recordar algunas fórmulas de sumatoria casi con seguridad. Y finalmente al elevar el límite o al lanzar el límite, aplicar el límite para decirlo de la manera más formal, se deberían ir todos estos n por ahí que dan vuelta, debería sobrevivir uno. Así que eso es más o menos lo que tiene que ver con la suma de Riemann. Voy a comprar, lo más seguro es que en un rato suba algo de cómo se calcula esa, el área de la circunferencia, considerando lo que tengo ahí. Considerando que ahí no me piden ocupar Riemann y yo lo acabo de notar, yo pensé que ahí les pedían usar Riemann y claro, ahí es más largo, pero aquí no va a ser necesario, así que lo vamos a poder hacer relativamente rápido con algo que se llama la simetría de los problemas,
que lo que pasa a la derecha es lo mismo que pasa a la izquierda, o lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, y en matemática es generalmente súper útil tener o buscar simetrías en los problemas porque te reduce un poco, como lo vamos a ver en el siguiente video. Eso, espero que les haya sido de ayuda. Cualquier duda, por favor, coméntenme y nos estaremos viendo en otros videos. Que Dios los bendiga. Chao, chao.